Bueno, de verdad Venezuela vive varias crisis, ¿no? Es una crisis económica, es una crisis política, no hay cómo ocultar eso. Pero también es una crisis informativa, es decir, en el ámbito que nos compete a esta suerte de crisis económica y política, creo que este conflicto de intereses desde el punto de vista comunicativo complica todo hacia afuera, porque es claro que hay una intencionalidad con respecto a Venezuela y que básicamente tiene que ver con el asunto de la administración del petróleo, ¿no? Hay transnacionales de la información que se preocupan de maximizar los problemas económicos de Venezuela y no hay mayor reporte en el tema de soluciones o resoluciones. Esto no quiere decir que también hay una corresponsabilidad de lo que le ocurre desde la parte política en Venezuela, ¿no? Hay una situación casi insostenible, insisten en mantenerse en el gobierno y también para sostener todo esto hay una manipulación mediática. Es decir, casi que el ciudadano venezolano, el ciudadano del mundo en general, está obligado a tomar una versión, la otra versión y sacar su propia conclusión. Y eso lo que termina provocando es complicar más la situación económica y política de Venezuela. En términos generales, la crisis no es solamente económica, la crisis no es solamente política, la crisis es también de información y de comunicación. Es complicado pensar que este momento en Venezuela haya una condición de libertad de expresión, pero no porque hay restricciones, sino porque hay autorrestricciones y de bando y bando, ¿no? Pensar que hay un papel mediador de la prensa, la única forma de tener evidencia de eso sería estar en Venezuela y percibir y mirar qué es lo que ocurre. Porque una opinión desde fuera siempre va a estar condicionada por cuál fue el canal de información que le llegó. Por lo tanto, la mirada propia, la mirada del periodista debería centrarse en todo lo que resuelve un enviado especial, ¿no? Pero a la prensa ecuatoriana, por ejemplo, no le ha interesado poner un periodista que vaya y cuente su propia versión de los hechos, de lo que está ocurriendo en Venezuela, y simplemente se ha conformado con lo que traen las grandes cadenas, ¿no? Yo pensaría que la solución para esto, desde un medio que busca ser independiente, ¿no? Sería ir a buscar su propia versión. Pero, ¿qué réditos económicos le puede representar esto para una empresa de un medio privado? Quizás ninguno. Para un medio público, menos porque asumen posiciones políticas también. Entonces, no hay ese mediador que nos cuente la versión de Venezuela sin tener, al menos para quienes estamos viendo desde fuera, sin tener algún tipo de interés de grupo. Yo daría el beneficio de la duda de por qué se están cerrando los medios de Venezuela. Si por causas económicas o por causas políticas. Eso habría que determinar con un estudio que profundice y muestre evidencias. Y las evidencias son como las del caso del diario Hoy, ¿no? Que dijo, nos retiramos por asuntos políticos y a la larga se evidenció que fueron por temas económicos. Yo daría el beneficio de la duda en el sentido de afirmar de que es por un tema de restricción de la información. De la misma manera daría el mismo beneficio de la duda el otro argumento, es por temas de crisis económica, ¿no? Quizás lo que se está haciendo, esta es otra hipótesis que planteo este momento, quizás lo que se está haciendo es tomar esta situación y presentarla como que son por motivos políticos. En definitiva, yo no descartaría que sea por la propia crisis de los medios, la razón por la que en este periodo tan amplio se hayan cerrado esos medios. Y
creo que también sí ha sido por presiones políticas en otra versión de medios como la televisión y la radio, ¿no? Pero todo atribuirle a una condición política y no presentar pruebas ya me daría una pauta para dudar. A ver, en una crisis armada, al periodismo no le corresponde tomar posición. No es como un partido de fútbol, ¿no? No es como un partido de fútbol en el que si juega la selección hay periodistas que se pintan el color de la bandera en la cara. Pero en un tema de conflicto no se puede asumir una posición de esas. Creería que en este caso de Venezuela, en una crisis, que es una crisis política, que es una crisis económica y una crisis de credibilidad, gran porcentaje de llegar a una resolución está en realidad en los medios de comunicación, pero que no tomen partido como en el ejemplo del fútbol, ¿no? No toman la bandera de la oposición ni toman la bandera del gobierno de turno, sino hace una suerte de mediación.